Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a salirnos un poquito de lo que es el trabajo con las manos, ¿sí? Vamos a meternos un poquito en lo que es algo que también es importante saber, es cómo armar nuestros diseños para imprimir, ¿sí? Si por ejemplo nos piden un diseño concreto, nosotros les brindamos 20.000 opciones, les decimos cuáles son las mejores, pero quieren tela sí o sí, tela de encuadernación y sus diseños. Les voy a contar cómo realizar cómo configurar un diseño para poder imprimirlo, ¿sí? Para poder hacer nuestras tapas con los distintos procesos de impresión que podemos usar, ¿sí? Les voy a contar cómo armarlos para que nosotros lo podamos hacer en una imprenta y también para que lo podamos hacer en casa, ¿sí? Estos ejemplos que yo me abrí acá ya en el Photoshop son ejemplos que yo realicé con sublimaciones, ¿sí? Realizadas en una imprenta. Son unas obras de arte de un artista que concretamente quería sus diseños estampados sobre telas de encuadernación, ¿sí? La tela utilizada es tela de encuadernación de base de papel, color crema o blanca, ¿sí? Voy a contarles entonces cómo armar nuestros diseños para mandar a imprimir, ¿sí? Porque eso también es algo bastante complejo y a veces nos puede dar problemas, sobre todo cuando a veces la gente a la que vamos a pedirle el diseño o vamos a pedir que realice nuestra impresión, ¿sí? No está segura de si nos puede hacer o no ese trabajo, ¿sí? Para que ellos se sientan seguros, ¿sí? Y después cómo armar, por ejemplo, mi diseño para yo imprimirlo en casa. Por ejemplo, yo lo imprimí en mi casa con la tela de base, no tela de base de papel, es tela de encuadernación, color mostaza. Me gustó como le daba la tonalidad, ¿sí? Y elegí esa tela, que seguramente los que ya conocen más de este mundo de la encuadernación quizás la conozcan, esa telita, ¿sí? Bien, entonces tenemos estas opciones, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar, elegí acá como unos diseños, ya se los había compartido a ustedes, es un diseño que hice para que se puedan descargar, ¿sí? Como ven, están en un formato que no es imprimible en lo absoluto. Tenemos por ejemplo también y por ejemplo, ahí se me fue por aquí, uno que me descargué de internet. Cualquier opción es válida para cualquier, o sea, yo voy a trabajar con ya concretamente, pero lo aplica a cualquiera de estos diseños que pudiéramos llegar a elaborar, ¿sí? Yo acá ya tengo un archivo abierto, vamos a borrar esto, ¿sí? Que está en tamaño A4, ¿sí? Lo primero que tenemos que definir al momento de nosotros realizar un diseño es el formato en el que vamos a trabajar. Si es A4 o si va a ser una A3. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que realizar un cuaderno tamaño A5 y quiere este diseño tanto para la tapa como para las dos tapas, ¿sí? Indistintamente de la encuadernación, sea una encuadernación Bradel, Copta, Belga, la que fuera, ¿sí? Sabemos que este va a ser el diseño de las dos tapas. Ya sabemos que tenemos dos opciones, ¿sí? Si yo trabajo este diseño, lo voy a imprimir sobre tela de encuadernación y lo voy a imprimir en una imprenta, directamente ya sé que puedo trabajarlo en una A3, ¿sí? Para ahorrar tiempo, para ahorrar costos, sobre todo porque la sublimación y el transfer sobre tela son bastante costosos, ¿sí? Trabajamos sobre una A3, así nos ahorramos un poco de costo. Y para que nos quede más fácil trabajar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, este mismo diseño lo voy a imprimir en mi casa, si yo tengo una impresora hogareña A4 de chorro de tinta, directamente A4, ¿sí? Si tengo impresora A4. Si tengo impresora A3 en casa, bueno, la trabajo directamente también en el tamaño, así ahorramos, obviamente, insumos. Bien, voy a explicarles primero cómo armar este diseño, cómo configurarlo para yo mandarlo a imprimir en una imprenta y obtener resultados como estos, ¿sí? Tanto en sublimación como en transfer, resultados similares a estos. Es decir, son diseños que van a tener mucha calidad, mucha calidad. Obviamente porque tienen mucho más, el diseño va a tener mucha más riqueza porque obviamente tienen impresoras que no son las que son hogareñas, ¿sí? Con las hogareñas sí se obtienen buenos resultados, se pierde un poco la calidad que llega a tener la imagen, pero el resultado, no sé si se llega a ver ahí como de cerca, es bastante bueno. Bien, vamos a duplicar la imagen, yo la voy a duplicar desde acá directamente, ahí tengo muchos archivos, ahí va, vamos para acá. Vemos que el tamaño obviamente era mucho mayor al tamaño de mi hoja A4. Si yo voy a imprimirlo en mi casa o en la imprenta, ¿sí? Primero vamos a configurarlo para imprenta. Lo tengo en tamaño ya A4, así que lo voy a ajustar. Vamos a ajustarlo para que vean la diferencia, ¿sí? Como ven, seguramente me va a faltar tamaño para definirlo en mi A4, entonces lo que yo hago, si lo hago en Photoshop, me tiro unas guías para ya saber cuál es el tamaño mínimo que preciso
de papel, ¿sí? 15 por 21, mide unas 5. Bien, ya sabemos que el diseño mínimamente se encuadra bien. La tapa, pero probablemente no nos alcance para las solapas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agrandar la imagen mínimamente que llegue a 19 centímetros, lo tenemos por acá, ¿sí? Vamos a tirarnos otra guía también para que nos llegue mínimo hasta acá, del ancho. Bien, listo, la 4 aproximadamente configurada, ¿sí? Ya está lista, digamos, casi para imprimir. En tamaño A5 una tapa, lo podemos imprimir tanto en este formato, nos serviría tanto para imprimir en casa como en transfer o sublimación en una imprenta, ¿sí? Cosas a tener en cuenta es que si mandamos esto a imprimir, tener en cuenta despejar la imagen, ¿sí? Porque transfer y sublimación, dependiendo del tipo de tela con la que ustedes trabajen, si es tela clara o tela oscura, les va a pedir que la espejen. Entonces, hacemos y la espejamos, ¿sí? Tengan en cuenta esto, sobre todo, bueno, en esta imagen quizás no cambia tanto, pero si por ejemplo tenemos un texto, como teníamos ahí, Agenda 2021, así nomás lo tiro, ¿sí? Y tengo que imprimir esto, seguramente esto lo vaya a tener que espejar, porque si no, me lo va a imprimir al revés. Es decir, si yo esto no lo espejo, así se me va a imprimir y obviamente perdí tiempo, dinero, ¿sí? Tengan en cuenta eso, siempre imprimirlo en espejarlo, ¿sí? Bien. Cosas a tener en cuenta también si armamos nuestro diseño. Siempre trabajar en CIMK, ¿sí? Siempre CIMK, que es el formato del sistema de impresión. Si en RGB, como están, por ejemplo, esto, ven que están en RGB, no nos sirve. Va a alterar el color muy poquito, obviamente, pero lo ideal es siempre trabajar en el formato en el que nosotros vamos a trabajar. Es decir, si nosotros sabemos que va a ser una impresión, siempre trabajar en ese formato. Si no lo vamos a imprimir, podemos trabajar en RGB, no pasa nada. Pero siempre tratar de respetar eso, por un lado. Bien, tenemos ya definido entonces el diseño. Algo a tener en cuenta es siempre, para mi consideración, ¿sí? Si yo ya mi tamaño sé que está fríamente calculado, ¿sí? Sabemos que tenemos 2 centímetros para cada lado y no quiero que me cambie el tamaño, es pedirle a la persona que nos imprima que no nos ajuste el diseño. Es decir, lo vamos a ver desde acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es eso de ajustar? Vamos a ir a imprimir. Acá ya abrí impresiones desde Photoshop, ¿sí? Como vemos acá, la hoja 4 y me muestra que obviamente me va a comer los bordes porque nunca va a imprimir los bordecitos. Esto es porque cuando la impresora agarra la hoja, ¿sí? Tiene unos rodillitos que son los que hacen que se desplace la hoja y esos rodillitos es el blanco que nos sale del papel. Es decir, si yo quiero que me salga íntegramente mi imagen impresa, no va a pasar. Para que eso pase, tengo que cambiar de tamaño, ¿sí? Es decir, si yo quiero que la hoja 4 enteramente me salga impresa, la tengo que imprimir en A3, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Le tenemos que pedir entonces a la persona que nos imprima que no nos ajuste la impresión, ¿sí? Si la ajusta, es decir, esto, que la escala para que se adapte y que no nos corte ningún borde, ven que cambia el tamaño, ¿sí? Entonces ya no nos quedaría simétrico de los dos lados porque la hoja está ajustada al tamaño de impresión, ¿sí? Esta es como mi recomendación de impresiones, porque a veces se pueden llevar sorpresas y de todos modos siempre pedirle eso. A veces ni nos preguntan ni lo ajustan automáticamente porque por ahí creen que no tenemos ni idea. Eso es clave, ¿sí? No ajustar el tamaño de impresión, sobre todo si lo tenemos como bien calculado, ¿sí? Bien, entonces listo, ya tenemos nuestra impresión, la vamos a espejar, nos quedó perfecta, lista para imprimir. Y la podemos entonces a mandar a sublimar o hacer un transfer sobre base de tela de papel, ¿sí? Importante también es siempre llevar la tela en el tamaño que vamos a imprimir, es decir, no nos llevemos el metro de tela entero porque obviamente no lo van a poder imprimir. Siempre trabajamos en los formatos de impresión, ya sea A4 o A3. O pliego, pero es muy difícil ya que les impriman pliegos con estos sistemas de impresión y por unidad, ¿no? Yo esto que les hablo es para hacer una sola impresión, por ejemplo. Bien, entonces ya la llevamos nuestro pedacito de tela cortada en tamaño A4 o tamaño A3.
con la imagen espejada, ¿sí? Una vez, lo que vamos a tener en cuenta también es que cuando llevemos nuestra imagen a imprimir a esa imprenta, nos van a pedir seguramente que vamos a tener que pagar seguramente la impresión del papel sobre el papel que sea sublimable o para transfer, ¿sí? Y además de eso vamos a tener que pagar la bajada de plancha. Eso por un lado respecto de impresión, ¿sí? Una vez que nos den la impresión, nosotros lo que vamos a hacer es colocar esta impresión sobre nuestra tela, ajustándola y pegándola, ¿sí? Y después van a ver el resultado, como les digo, es esto. Es una calidad suprema, hermosa. Miren el dorado, lo lindo que quedó, ¿sí? La verdad que a mí me gusta mucho el resultado. No es de los más económicos, pero el resultado es una nitidez y una calidad que es idéntica. Es decir, yo podría imprimir tranquilamente cualquiera de estos diseños que son como bien diversos. Hasta una fotografía, ¿no? Y vamos a tener una calidad muy buena, tanto con transfer como con sublimación, ¿sí? Yo probé los dos con las telas de encuadernación, aunque por ahí no son las más aptas para eso, porque bueno, son de base de papel, es como dudoso, lo miran como muy dudoso, ¿sí? Ambas sirven las dos con los mejores resultados para transfer o sublimación, ¿sí? Bien, ahora si yo quiero imprimir este diseño desde casa, también lo puedo hacer y obtener un resultado semejante a este. Si este está impreso en mi casa, como les dije, una impresora a chorro de tinta con cartuchos, sin sistema continuo, ¿sí? Estas también, ¿sí? Ambas. Lo que vamos a tener que hacer, ya tengo mi diseño, no es necesario espejarlo, ¿sí? Yo dije, listo, este es mi diseño, así súper básico, quiero imprimirlo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que les comentaba cuando vamos a hacer la impresión en otro lugar, ¿sí? Es cortar nuestra hoja, nuestra tela en tamaño A4, en mi caso si tengo impresora A4, ¿sí? Esto yo se los recomiendo si tienen una impresora que no le dan mucho uso, es decir, porque obviamente es un riesgo, piensen que vamos a meter una tela en una impresora, ¿sí? Si les da miedo, si se sienten medio inseguros, no lo hagan, ¿sí? Lo ideal es que sea una impresora que la usen cada tanto por ahí, o hagan una prueba si tienen alguna impresora viejita y pruébenlo antes de mandarse, ¿sí? Yo principalmente probé con las dos telas, es decir, las de base de papel y las que no son de base de papel, y con ambas tuve buenos resultados. La de base de papel pueden usarla para arrancar si les da medio miedito meterle la tela dentro de la impresora, porque es más rígida, se mantiene más sólida, ¿sí? Bien, la otra cuesta un poco más, que tenga como ese cuerpo que tiene la tela de base de papel, pero igualmente tenemos también buenos resultados, ¿sí? Yo lo que hago cuando imprimo con la tela que no es de base de papel es le pego con una cinta bifaz, no, una cinta de papel, perdón, pego la tela a una hoja A4 cualquiera, una obra, la que tenga, ¿sí? La pego como para darle como una rigidez y solidez, y a su vez, mientras la voy colocando en la imprenta, la voy ayudando, ¿sí? La voy ayudando con la mano para que vaya bajando y que no se me atasque, ¿sí? Si ya ven que se les atascan, apaguen la impresora para que no siga imprimiendo y no se les dañe, ¿sí? Son riesgos que pueden pasar, no voy a decir que no, sí, es verdad, puede pasar, por eso sí, es una técnica que está buena, pero siempre tienen que manejarla con mucho cuidado, ¿sí? Obviamente, si ustedes en sus casas tienen una plancha de sublimación, vayan directo a eso, compren un papel para sublimar, imprímanlo en su casa, igualmente tienen que tener sistema continuo, imprímanlo en su casa y listo, la pueden sublimar 10 puntos. Si no, esta es una opción como un recurso que da buenos resultados, obviamente no es esta calidad y este detalle y esta definición, es un detalle que está bueno, sí, una calidad linda, pero lo podemos imprimir en casa. Bien, tenemos entonces ya definido el diseño, ya hecho, fríamente calculado el tamaño. Tenemos nuestra hoja de tela lista, cortadita. Yo voy a hacer el ejemplo con tela de papel, ¿sí? Listo, ya está cortadita, ya está cortada. Bien, vamos a imprimir, vamos a ver. Directamente lo que hacemos, yo lo puedo imprimir desde Photoshop o tengo otra opción, también lo guardo como PDF y lo imprimo directamente desde PDF. Pero también lo pueden imprimir desde Photoshop. Les voy a mostrar cómo imprimir desde Photoshop, que es exactamente lo mismo. Acá lo mismo, no le pongo escalar, lo dejamos esto ajustado, ¿sí?
Ya sé que esto, el borde no me va a salir, así que no me preocupa, pero como ya tengo más o menos calculado los bordes que vamos a tener de excedente y que voy a precisar, no quiero que me escale, ¿sí? Entonces, directamente, sin mucho cambio, ya sabemos que es el tamaño que tenemos que trabajar, que es el formato que tenemos que trabajar, le doy a imprimir, ¿sí? Directamente eso, y es así de simple, ¿sí? Como les comentaba, pueden obtener resultados tan buenos como estos. Sí, esta es tela que no es de base de papel, pero como les dije, la acompañé pegándole como una cinta lo pegué con un papel a con cinta con papel para que, digamos, adquiera como cierta rigidez y van a obtener resultados súper prolijos y súper lindos. Es un riesgo meter tela en la impresora, pero bueno, el resultado la verdad que es súper bonito. Bueno, yo voy a imprimir este diseño, ¿sí? Vamos a realizar esta impresión sobre tela, así que voy a usar una tela de base de papel crema, a ver cómo sale. Vamos a ver que estoy segura de que va a quedar muy bien, ¿sí? Vamos a probar. Wow, va queriendo, ¿no? Ahí vamos a probar la impresión, a ver qué tal. Nervios. Nada, tranqui, va a salir bien. Si no escuchamos ruidos raros en la impresora, va a salir todo bien. Así que, bueno, prueben en sus casas con mucho cuidado, muéstrenme lo que vayan haciendo y gracias por ver el video.